Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes. Lo primero que a mí me ha llamado la atención precisamente es que un grupo de padres y madres de alumnos de Almuñécar se unan para organizar un encierro en el Colegio Santa Cruz con motivo de una reivindicación muy justa como es la defensa de la educación. Entonces quisiera que me contara un poquillo, Virginia, cómo ha surgido la idea de organizaros a través de todas las AMPA de Almuñécar, o si ha sido a iniciativa de algún grupo político o no, o de forma independiente. No, aquí no ha participado ningún grupo político. Todo surgió en el AMPA Fortaleza, a la que yo pertenezco, del Centro San Miguel. En un consejo, bueno, a inicios de curso estábamos un grupo de padres y madres bastante sensibilizados con la inminencia de la LOMCE, ¿no? Y habíamos recibido el borrador y teníamos información de las campañas que estaba habiendo en contra y salió además como tema en el primer consejo escolar. Entonces a partir de ahí nos empezamos a movilizar, hemos tenido una charla en el colegio para informarnos un poco de en qué consistía la ley y lo propusimos como punto. Entonces el primer logro que hemos tenido ha sido pequeñito, pero para nosotros muy importante, que ha sido que el Consejo Escolar de nuestro centro, del Centro San Miguel, votara la semana pasada no a la LOMCE. Además, y al mismo tiempo que lo organizábamos a nivel de centro, nos reuníamos con el resto de AMPAs y organizamos una reunión y nos pusimos en contacto con el resto de AMPAs de Almuñécar para ver si conseguíamos movilizar al resto de familiares del alumnado de Almuñécar. Y bueno, tuvo buena receptividad, el resto de AMPAs, la mayoría, no todos, porque también hemos tenido poco tiempo desde que hemos sabido las fechas de las movilizaciones hasta que hemos conseguido organizarnos. Ha habido poco tiempo para contactar con todos, pero la mayoría, bueno, pues han reaccionado muy bien, hemos repartido tabillas, hemos recogido firmas y para mí, sobre todo, lo más importante de esto, aparte de la reivindicación en sí, de que estemos aquí más de 100 personas reunidas rechazando algo que va a afectar a la educación de nuestros hijos, aparte de eso ha sido que ha sido la primera vez que nos organizamos todas las asociaciones de familiares, de alumnos y alumnas de Almuñécar para reivindicar algo. Entonces esto va a ser un paso importante porque va a mejorar nuestra comunicación y nuestra capacidad de organización en el futuro. ¿Y cómo es posible que os decidáis reuniros para hacer este encierro ante una llamada ley orgánica de mejora de la calidad educativa? Porque de mejora de la calidad educativa no tiene nada, en nuestra opinión. O sea, en nuestra opinión es bueno, los nombres de las leyes ya sabes que suelen ser muy rimbombantes precisamente para esconder los aspectos negativos que tienen, por lo menos eso es lo que yo opino, ¿no? Que el problema con esta ley es que no solo no va a mejorar la calidad de la educación, sino que la va a empeorar. Además que no es algo aislado, forma parte de todo el proceso de desmantelamiento de la escuela pública, de la educación pública, del que ya venimos siendo objeto. O sea, ya está habiendo, con la excusa de la crisis, ya está habiendo recortes en personal, en recursos, ya se están, por ejemplo, aquí en Almuñécar se ha cerrado, o se pretende cerrar, porque también nos vamos a movilizar, ¿no?, en contra de ello, pero se va a cerrar una unidad de educación infantil. ¿En qué colegio? Aquí en la Santa Cruz. Y eso tiene consecuencias porque no es solo que se cierre un centro, es que eso significa que a la larga se cierra una línea. Claro. Y es mucho más fácil desmontar que volver a construir. O sea, una vez que ya has reducido recursos, cuesta muchísimo trabajo volver a recuperar. Virginia, tú misma estás diciendo algo que permanece en el subconsciente de algunos políticos, creo yo, ¿no? Estaba hablando de línea, que se cierran líneas. Es que para ellos yo creo que somos líneas de producción en vez de una línea educativa. Exactamente. Y que tenemos que formar a los chavales en ser productivos, en ser trabajadores del futuro y a ser posible buenos borregos, y que no tengan espíritu crítico ni capacidad crítica de desarrollo de su personalidad, que es lo que realmente es la educación, ¿no? Sí, exactamente. Además, solo el preámbulo de la ley ya lo dice muy claramente. Está basada en la competitividad económica y en la producción. O sea, aquí la ley no habla de valores, no habla de igualdad, no habla de coeducación, todo eso no importa. La filosofía detrás de la ley es mercantilismo, es producir sí. personas sin espíritu crítico,
que no conozcan sus derechos, que estén muy especializados, pero sin capacidad crítica, sin capacidad de movilización. ¿Para qué? Para tener una sociedad sometida, sociedad sometida a las leyes del mercado, de un mercado que además tiene plenos poderes y plena libertad. Entonces vamos a ser mano de obra barata, especializada y dócil. Uno de los eslóganes que hemos puesto, por ejemplo, en los carteles es eso, que educar no es amaestrar, no es adiestrar, educar. La educación, uno de los componentes fundamentales de la educación es que nos enseña a ser libres. Y yo llevo a mis hijos a la escuela pública porque creo en una educación para ser libres. Tiene muchas críticas. Si nos ponemos a analizar a fondo lo que es la escuela pública, obviamente es muy mejorable. Pero desde luego entre eso y nada, que es lo que pretende la LOMCE, cargarse la escuela pública y privatizar a saco en el futuro, se abren las puertas para la Que la educación siga siendo un negocio, o sea ahora más negocio que nunca, ¿no? Exactamente, exactamente. Y vamos a ser lo que tú has dicho, números, no vamos a ser personas, números que además vamos a estar continuamente evaluándonos, o sea, continuamente pasando exámenes y pasando pruebas en plan individual, además, o sea, te vas a olvidar del colectivo, lo que vas a hacer es, tienes que ser el mejor que otro para poder ir a un colegio mejor, porque en el ranking este colegio es mejor y eso va a significar que vas a poder ir a una universidad buena, porque y los demás, y la comunidad en la que vives, y tu familia, y tus valores, y tu capacidad para pensar, y tu disfrute del aprender, que aprender es un disfrute y se nos está olvidando. Porque estudiar para un examen no es un disfrute. O sea, una cosa es estudiar para un examen y otra cosa es aprender. La enseñanza tiene que enseñar para vivir, o a ser persona, no enseñar para producir. Exactamente. Para otros, además. Exactamente, y no enseñar para manipular. Porque al final de eso se trata. Claro, y sobre todo también lo que es sorprendente que políticos que según ellos representan a la voluntad popular, ¿no? Porque tienen mayoría absoluta, que resulten que hagan una ley de espaldas a toda la comunidad, tanto educativa, profesores, de espalda a los propios padres, de espalda a los propios alumnos. Ven que tanto padres, alumnos como toda la ciudadanía está en contra de esa política y a pesar de eso están sordos. Sigue adelante. Esta ley ha sido diseñada sin la participación de absolutamente ninguna entidad, ninguna persona representante de la comunidad educativa, de toda la comunidad educativa. O sea, aquí ninguno hemos tenido ni voz ni voto, ni ninguna. Bueno, ahora sí tenéis la oportunidad de levantar la voz con este acto, por ejemplo. Hecho, algo muy simbólico me parece a mí es que en este acto hay gente votante del PP. O sea, eso significa que lo han hecho tan mal que han conseguido movilizar en contra incluso a gente de sus propias filas. Claro, sí. No como tantas cosas. Desde luego lo que has dicho tú antes, si esto sirviera al menos, primero para levantar la voz, pero sobre todo para que la ciudadanía de Almuñécar y todo el colectivo de padres y madres se den cuenta de lo importante que es la educación de sus hijos y cómo están pisoteando los derechos realmente de sus hijos en el presente y en el futuro, que es lo peor, pues sería importante también que eso se convierta en esa plataforma que decíamos antes, no tanto una confederación, una federación de asociaciones de Almuñécar, sino una plataforma realmente como tantas otras que están surgiendo en Almuñécar, que sirva para eso, para defender los derechos de la educación, integrada por las AMPAs. Sí, pero no solo de familiares, porque aquí hay también mucho profesorado, hay muchos representantes del profesorado y sería muy bueno que nos uniéramos todos y todas, que en esta plataforma participaran no solo AMPAs, no solo asociaciones de padres y madres, sino también profesorado, porque nos complementamos. Claro. En este encierro también va a haber profesores, ¿no? Que se van a encerrar con vosotros, ya está viendo, sí. ¿Y qué tenéis el orden del día? ¿Cuál sería? Bueno, está viendo como actividades paralelas. Ahora mismo está viendo un debate, un coloquio, primero una charla informativa, porque había gente que quería conocer más en detalle los entresijos de la LOMCE, entonces nos pidieron si podíamos dar una charla más en profundidad. Entonces primero está viendo una charla, pero la idea es que después haya un debate, no solo sobre la LOMCE, sino sobre qué tipo de educación tenemos y qué tipo de educación queremos. Un poco analizar la situación de la educación en España. Al mismo tiempo se están organizando actividades infantiles, como puedes ver. Los chavales. Hay juegos y también vamos a tener... Sigue. Vamos a tener una clase de danza del vientre para tener también la parte multicultural.
Y luego después del debate, de los juegos y demás, vamos a tener una cena comunitaria. Hemos traído cada familia, cada persona participante. ¿Pensáis dormir aquí, de verdad? Sí, sí, claro. Hombre, no todos los que estamos, no todas las personas, pero sí, una parte importante sí que nos vamos a quedar aquí a dormir. Estupendo. Entonces nos vamos para el debate, a ver si llegamos a tiempo. Gracias, Virginia. Nada, gracias a ti. Dependiendo de esa separación, los que les cuesta más trabajo separar esa globalidad, porque hay alumnos que enseguida enganchan bien con la ciencia, enganchan bien porque tienen apoyo, porque sus padres les pueden ayudar, pero no todas las familias los padres pueden ayudar. No todos los niños tienen un horario de trabajo en la casa, ni un horario de estudio, y poner un poquito de dificultad en primaria significa que cuando lleguen a secundaria ya hemos segregado un poquito, hemos visto quién va mejor para unas cosas y para otras. Así que no es inocente, ¿no? Porque alguien puede pensar, pues tampoco para tanto que la separe, pero no es inocente. En educación casi nada puede ser inocente, ¿vale? Y el suelo barato porque es suelo educativo, cuando ese barrio ya ha envejecido, porque la mayoría de los niños han subido para arriba, vendo el solar y lo vendo para otro. Como la administración, no hay ese criterio de negocio, pero nos cuesta más caro. Los conciertos ahora mismo en Andalucía, incluso hechos desde hace los años 70 por el SOE, nos salen más caros, el ejemplo que te he dicho. Pues los recortes se lo hagan a él, que no nos lo hagan a nosotros. Efectivamente. Pero no le impide que los recortes cuando una cosa le interesa, porque hay otro... Es una cuestión de intereses. El acuerdo de supresión. Claro, el acuerdo de supresiones, nosotros decimos a la delegación, si tienes que suprimir alguna unidad, en los pueblos que haya centros concertados, la suprimes del centro concertado. Pero como han firmado que ya tiene que durar 6 años, propugna la enseñanza creativa, el pensamiento divergente, etc. Y se quiere cargar todo lo demás. Yo estoy muy de acuerdo con él, pero las cosas hay que hacerlas muy poquito a poco. Demencial, injusta, discriminatoria, sexista, privada, mercantil. Estos son los mínimos adjetivos que puede recibir una ley como la LOMCE, por la que hoy estamos aquí reunidos, manifestándonos, protestando. Porque desde que la educación es pública y ya sea más o menos democrática, esta es la ley más segregadora y clasista que se ha visto nunca. Y sería irresponsable e ingenuo no unir nuestras fuerzas para intentar frenarla, pues nos afecta a todas y todos. Vale que las anteriores leyes no han sido precisamente efectivas, o justas, o prácticas, que no hayan obtenido los resultados que pretendían. Pero es que esta ley quiere destrozar lo que con tanto esfuerzo y sufrimiento se ha conseguido en este país. Una educación pública, gratuita, de calidad y que garantice la igualdad de oportunidades en todos los niveles. Lo que todavía no nos puede entrar en la cabeza es cómo pueden justificar esta ley los que la promueven y defienden, a sabiendas de que es imposible mejorar los resultados escolares y la situación del país a base de crear una educación a dos bandos, una para ricos y otra para pobres, o para aquellos que no tienen el lujo de poderse pagar una educación mejor. Está claro, nos han mentido, como tantas otras veces, pero ya no más. Se acabó el silencio, se acabó el ir a clase y sentarnos en el pupitre como si no pasara nada. Se acabó el conformismo, se acabaron las excusas. Quizás hace algún tiempo podríamos haber dicho que no nos afectaban los recortes, las reformas. En fin, que no era para tanto, que nunca llegaría más. Tal vez podríamos habernos quedado en casa durmiendo mientras otras personas se dejaban la voz por defender los derechos de todos. Pero ese tiempo ha finalizado y lo sabemos.
¿Acaso alguien tiene suficientes excusas como para no estar en contra de una ley que promueve la desigualdad por discriminar a los alumnos según sus recursos económicos? Que hará que muchísimos alumnos no puedan estudiar niveles superiores en la educación, que robará el poco poder de decisión que teníamos los estudiantes destruyendo el consejo escolar, que intentará eliminar la capacidad crítica de los alumnos y, en resumen, que convertirá a los estudiantes en mera mercancía y a la educación en un jugoso negocio. Si hoy estamos aquí no es porque seamos de izquierda ni de derecha, es porque queremos defender un modelo de educación que esté hecho para todos y todas, que sirva al pueblo y no a los mercados. Basta ya de intentar crear divisiones entre nosotros. Es hora de que nos unamos y le plantemos cara al gobierno y a los mercados, porque solo estando unidos podremos conseguir algo real y verdadero. La tarea que tenemos ante nosotros y nosotras no es nada fácil. ¿Para qué engañarnos? Pero sabemos que es justa y por ello lucharemos hasta conseguir tumbar esta ley. Porque no debemos olvidar que por mucho que le pese a algunos y a algunas, la mayoría de nuestros derechos se han conseguido a base de huelgas, manifestaciones, protestas y sobre todo mucha lucha. A la generación post-transición no nos ha hecho falta salir a la calle, porque ya hubo alguien detrás que lo hizo por nosotros. Pero es obvio que si ahora no lo hacemos nosotros mismos, nadie vendrá a salvarnos. El gobierno ha demostrado que no piensa dar marcha atrás con los recortes y las reformas que cada día ahogan más a la población, no solo a los estudiantes, sino también a trabajadores de todos los sectores y ciudadanos de todos los tipos y edades. Mientras tanto, otros se lucran a base de hacer negocios corruptos por correo, a la vez que le regalan el dinero de todos los contribuyentes a los bancos y a las grandes empresas que luego explotan el país. Ya es hora, hagamos que el miedo cambie de bando, consigamos que ellos teman al poder popular, pues es el pueblo el que realmente tiene el poder. Y cuando nos demos cuenta de ello y unemos nuestras fuerzas, seremos imparables. Si hoy estamos aquí es para decir no a la LOMCE, no a los recortes en educación, no a convertirnos a los estudiantes en producto, no a la privatización de la educación pública, no a la corrupción, y sí a la igualdad de oportunidades, a la libertad de elección y de conciencia, a la gratuidad y la calidad en la educación y a la justicia. Llegó el momento, pasemos a la acción y demostremos que sí, que podemos lograrlo, porque tenemos un mensaje alto y claro que transmitir, como ya lo hicimos el 14 de noviembre o el 18 de octubre, y que si hace falta lo diremos aquí, en Madrid, en Bruselas o en el mismísimo Vaticano. No a la LOMCE y no a la mercantilización de la educación, porque la escuela pública no se vende, se defiende. Continúa el encierro en el Colegio Santa Cruz. Padres, madres, alumnos y profesores de toda Almuñécar se concentran en el Colegio Santa Cruz.